Advertencia. Este podcast contiene relatos basados en hechos reales, leyendas urbanas y cuentos de ficción que pueden incluir descripciones inquietantes, sonidos perturbadores y referencias a temas sensibles. Se recomienda discreción, especialmente para oyentes impresionables o menores de edad. Capítulo 1. Psicofonías. Voces del más allá. Bienvenidos, esto es Hablando de Horror. En este espacio vamos a sumergirnos en historias que hielan la sangre, relatos que se esconden en lo inexplicable. Hoy, en este primer episodio, les traigo un fenómeno que ha fascinado y perturbado a investigadores, creyentes y escépticos por igual. Las psicofonías. Voces que no deberían estar ahí. Voces que se meten entre la estática. ¿Quién habla desde el otro lado? ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías, también conocidas como EVP por sus siglas en inglés, Electronic Voice Phenomena, son sonidos, palabras o frases que se graban sin una fuente sonora reconocida durante la grabación. Al reproducirlas se escuchan mensajes que no estaban presentes al momento de grabar. La mayoría son breves, casi susurros. Otras, más claras, incluso parecen responder preguntas o hacer advertencias. Aunque hoy podés grabar una psicofonía hasta con un celular, en sus inicios se usaban grabadoras analógicas de cinta. Y eso agregaba un elemento aún más misterioso. Los ruidos, la interferencia, los sonidos de fondo. Todo creaba una atmósfera perfecta para lo inexplicable. Técnicas comunes para captar psicofonías. Los investigadores suelen seguir algunos métodos básicos. Te voy a nombrar 4 de ellos. Primero, un ambiente silencioso. Se busca un lugar en completo silencio, donde el investigador permanece callado por varios minutos mientras la grabadora está encendida. 2. Grabación con preguntas. Se hacen preguntas en voz alta, dejando pausas para permitir que alguien responda. Número 3. Grabación en lugares cargados. Cementerios, hospitales abandonados, sitios de tragedias, lugares donde se cree que puede haber una presencia. Y 4. Micrófonos desconectados. Algunos investigadores registran psicofonías sin ningún micrófono conectado para descartar cualquier sonido ambiente. Y si hablamos de psicofonías, no podemos dejar de nombrar la primera de ellas, por lo menos de la que se tiene registro. Ya en la década de 1920 había gente que afirmaba escuchar cosas extrañas en grabaciones. Pero no fue hasta el año 1959 cuando Frederick Chargerson, un cantante de ópera y productor cinematográfico, estando de vacaciones, buscaba grabar el sonido de un pájaro para usar en uno de sus documentales. Pero encontró en sus grabaciones algo mucho más que el sonido de un ave. Chargerson junto a su esposa pudieron comprobar que en la cinta se escuchaba la voz de una mujer. Resultaba ser la madre ya fallecida de Friedrich, llamándolo con el nombre cariñoso que solo él y su pareja conocían. Chargerson decía que en la grabación se podía escuchar Friedel, mi pequeño Friedel. Otras psicofonías famosas son la de Konstantin Raudive, que entre la década de 1960 y 70 grabó más de 100.000 psicofonías. Algunas parecían responderle directamente. En una de ellas, una voz masculina dice: "No estás solo". Raudive sostenía que las voces se comunicaban en distintos idiomas, muchas veces mezclando alemán, ruso y latín, como si no pertenecieran a un único lugar o tiempo. Podemos nombrar también el caso de las caras de Belmes, en España, en 1971. No solo aparecían rostros en el piso de una casa, sino también voces extrañas. Una de ellas decía: "Te puedo ver. ¿Por qué estás aquí?". El laboratorio de Sinesio Darnell, España, 1985. Este investigador captó una voz que decía: "Dios no existe". El mensaje era claro, directo y con un tono agresivo. Fue grabado en un convento abandonado.
y una de las más conocidas, es un caso popular en internet que anda dando vueltas, la llamada psicofonía del infierno. Otro gran investigador del fenómeno paranormal fue Germán de Argumosa, conferenciante, articulista, escritor y parapsicólogo. Grabó en Madrid en el año 1985 una de las más perturbadoras psicofonías de la historia, la llamada psicofonía del infierno. Argumosa y su equipo decidieron realizar un experimento en la planta baja de un chalet a las afueras de Madrid, un lugar que conocían a la perfección. El experimento consistía en dejar un magnetófono en el lugar por 10 minutos. Una vez que pasó el tiempo, fueron a buscar el aparato y cuando comenzaron a escuchar la grabación completa, no podían creer lo que habían captado. 10 minutos de gritos, voces y sonidos extraños que solo reflejaban mensajes de dolor. Algunos días después, el investigador concedía una entrevista al programa La Otra Frontera de una emisora local, donde sus directores pudieron emitir algunos minutos, un pequeño fragmento de este audio. En estos segundos, dentro de esa experiencia de 10 minutos ininterrumpidos, hay una voz femenina que en un tono sumamente amenazador y desagradable dice: te mataré, te mataré, te mataré. Podíamos escuchar una mínima parte de la entrevista y apenas unos segundos del audio grabado. Audio que Argumosa nunca quiso librar por completo, porque él aseguraba que escucharlo en su totalidad tenía consecuencias negativas. Apenas unas pocas personas seleccionadas por él a lo largo de los años pudieron escucharlo completo. A lo mejor tomó esta decisión porque siempre recordó al joven chileno que se encontraba en el chalet el día del experimento, que 3 meses después falleció, ahogado en extrañas circunstancias. Vamos a cerrar este primer programa con un caso un poco más actual. Para eso nos vamos a ir al 27 de febrero del año 2010, fecha en la que Chile fue azotado por un gigantesco terremoto que marcó unos impresionantes 8,8 puntos en la escala de Richter. Un evento que lamentablemente dejó muchísimas víctimas fatales. En internet podés encontrar mucha información sobre este día nefasto. Muchas grabaciones, como por ejemplo de la que vamos a hablar ahora. En un cuartel de bomberos lograron grabar el comienzo del sismo. En medio del caos y durante la huida, la cámara de un bombero puede captar la voz de una persona que según ellos no pertenecía a ninguno de los que estaba haciendo guardia en ese momento. ¡Ponte el casco, Briseño! ¡Briseño! ¡Briseño! ¡Ponte el casco! ¿Dónde la guardia? ¡Abajo! La guardia del lugar seguro. Ahí donde está la radio, pase. Mientras los bomberos discutían si acercarse a la zona segura era lo mejor, al final del audio podemos escuchar la voz de lo que aparentemente es una niña que les dice: sí, arranquen. Un mensaje que podría ser premonitorio porque a los pocos minutos el edificio entero se vendría abajo. Investigadores aseguran que después de una sesión de grabación sienten una presencia en el lugar. Otros han manifestado que, tras captar una psicofonía, sueñan con la voz que escucharon o la oyen nuevamente en su casa, sin ningún aparato encendido. Un investigador argentino, en un programa radial, contó: después de grabar en un cementerio llegué a casa, escuché la cinta y alguien decía mi nombre. Nunca lo dije en voz alta, nunca lo grabé, pero estaba ahí. Para explicar este fenómeno, hay varias teorías. Se puede decir que es una comunicación espiritual.
Las psicofonías son mensajes de entidades, espíritus o almas que aún no han trascendido. Hay quienes aseguran que las psicofonías son residuos energéticos. Algunas voces podrían ser grabaciones del pasado, energía atrapada que se repite una y otra vez. Pueden ser también interferencia electromagnética. Grabadoras podrían captar señales de radio cercanas sin que nos demos cuenta. Quizá puedan ser también proyecciones subconscientes. Según esta hipótesis, el propio investigador graba mentalmente lo que espera o teme oír. Pero hay psicofonías con mensajes tan específicos, con respuestas directas a preguntas hechas en el momento, que siguen dejando dudas. Las psicofonías siguen siendo uno de los grandes enigmas del mundo paranormal. A pesar de los avances tecnológicos, no hay una explicación definitiva. Y a lo mejor, esa sea la clave de su terror. Porque el verdadero horror no es lo que podemos entender, sino lo que se escapa entre el ruido, entre los silencios, entre la estática. Esto fue Hablando de Horror. Gracias por escuchar este primer episodio. En el próximo capítulo nos adentraremos en lugares embrujados y descubriremos historias que aún hoy hacen temblar a quienes los habitan. Te espero y recordá, cuando todo está en silencio, puede que alguien te esté escuchando.